Vamos a hablar el día de hoy, hermanos, vamos a hablar del trabajo como un mandato y una bendición de Dios. Y para iniciar, hermanos, quisiera preguntarles, más que preguntarles, ¿alguna vez han expresado ustedes las siguientes frases? ¿Quién inventó el trabajo? Yo creo que todos, cuando tenemos estamos fastidiados del día y de pronto nos preguntamos, ¿quién inventó el trabajo? Y ya nos sale por ahí el respondón, o que nos hace, o nos da respuesta y nos sigue la línea, pues alguien que no tenía nada que hacer. ¿Ya recuerdan esas frases que de pronto decimos ahí en nuestro diario vivir? ¿Quién inventó el trabajo? Y la respuesta es, pues alguien que no tenía nada que hacer. Pero por otro lado, algunos, muy pocos hermanos, dicen que el trabajo dignifica. Muy pocos. Están contadas las personas que dicen que el trabajo dignifica. O sea, que hace sentir, o que nos hace sentir capaces, útiles, que somos necesarios y que es autosuficiente. Y que también nos ayuda a ganar algo por tu propio esfuerzo sin que nadie te regale nada. El trabajo dignifica. Pues, me hace sentirme útil. Y esta frase normalmente se escucha en mis hermanos de la tercera edad. Cuando decimos los más jóvenes o jovenazos como yo, decimos, mi hermano ya ha trabajado mucho, o mi papá o mi abuelo ha trabajado mucho, ya no lo pongan a trabajar. ¿Qué estamos haciendo con ellos? No estamos dignificando su vida, su trabajo. Lo estamos haciendo inútiles. Y ha pasado por muchas historias de familias que los papás o los abuelos por mucho tiempo han estado trabajando y de pronto les decimos o les dicen, papá, abuelito, ya no trabajes, nosotros te vamos a mantener. ¿Y qué pasa con los abuelitos o con los papás? Se enojan, se ponen tristes, se empiezan a enfermar. Si se veían fuertes, vigorosos, como mi hermana Julia, de pronto si les dejamos y les quitamos sus actividades, su vida física empieza a menguar. Y ellos a la vez se sienten inútiles. Es que ya no me dejan trabajar, piensan que no tengo fuerzas. Empiezan, y se han dado casos que muchos de ellos han fallecido. Como definición, el trabajo es la actividad natural, creadora y transformadora del ser humano y única fuente generadora de la riqueza social y humana. El presente y el futuro del hombre y la mujer tienen en el trabajo el soporte fundamental para la supervivencia de su vida material y espiritual. Esta es una definición de un diccionario. El, sopor, el futuro del hombre y la mujer tienen en el trabajo el soporte fundamental para la supervivencia de su vida material y espiritual, y es la única fuente generadora de riqueza. ¿Sí concordamos con esto? Que es la única fuente generadora de riqueza. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de Dios en este momento. Bendito Padre que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, porque nos has tenido con bien. Nos has traído a este santo lugar para darte gloria, darte honor, para elevar cánticos de alabanza a tu nombre, Señor. Gracias porque nos das esa libertad de poder hacerlo. Gracias porque has inclinado tus ojos hacia nosotros. Has inclinado tu oído hacia nosotros.
has escuchado nuestras súplicas, has escuchado nuestro clamor y nos has permitido estar nuevamente aquí reunidos para alabarte y glorificarte. Rogamos pues ahora en esta hora de la tarde, Señor, que seas tú quien abra nuestras mentes, nuestros pensamientos, y que la palabra expuesta en esta mañana pueda ser como un aliciente a nuestras vidas y nos motive a ser mejores personas día con día, a que seamos obedientes a tus mandatos y a tu palabra, Señor. Perdónanos si te hemos faltado, si hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos, Señor, y rogamos pues que este tiempo, que esta meditación de tu palabra sea de edificación para nosotros, y sobre todo, Señor, sea de tu agrado, Padre, porque a la única persona que tenemos que agradar es a ti. A la única persona que tenemos que entregarles cuentas es a ti, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, hermanos, abran sus Biblias en Proverbios 31:10. Es un proverbio que, hermanos, y esto es para mis hermanas que antes de que lo lean, que dicen que el trabajo es única y exclusivamente para el hombre. Dice, no, es que el que trabajen los hombres. Yo me casé para que me mantengan. Ok, está bien, sí, bueno, es parte, ¿no? Pero ¿qué hay de su trabajo? Y hay algunos hombres dicen, la mujer no trabaja. Bueno, ¿y la actividad de la casa? ¿Eso no es trabajo? Ya muchos les han dado nombres de ya muy profesionales a nuestras hermanitas amas de casa, ¿no? Así que son gerentes en el cuidado del hogar, especialistas en limpieza y no sé, hasta desinfección de los hogares. Son maestras, son educadoras en el hogar, maestras en cocina, dice mi hermano. Pero dice aquí la palabra de Dios, hablando de la mujer virtuosa. Y no me voy a enfocar en esto, hermanos. Esto nada más es un preámbulo, Voy a leer en esta versión. Ustedes me siguen ahí con su vista. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos, algo que le cuesta a mis hermanas y a algunos hermanos, a la mayoría. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra con sus ganancias. Planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Y podemos terminar el proverbio, hermanos, y hay mucha palabra y que nos lleva a lo que debe ser, en este caso, una mujer, pero también va enfocada al hombre. Al hombre, su trabajo dentro del hogar. El hombre se levanta también de madrugada, también se duerme a altas horas de la noche. Y en todo momento, mamá y papá están preocupados por la familia. Ahora bien, ya conociendo los diferentes puntos de vista y la definición, la pregunta es la siguiente. ¿El trabajo dio inicio antes o después
de la caída del hombre. A ver, levante la mano quien diga que antes y levante la mano quien diga que después. ¿Antes? ¿Después? Ok, muy bien. Pues, ¿qué creen? El trabajo inició antes de la caída del hombre. ¿Cómo ven? ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo, hermanos? Ah, no, es porque lo digo yo. No, vámonos a la palabra. Génesis 2:15. Génesis. ¿Cuándo empezó Dios a trabajar? No, no. Ok, hablando humanamente, el hombre empezó a trabajar antes de la caída, valga la redundancia, del hombre, antes del pecado, empezó a trabajar. Ok. Y aún antes de nombrar a los animales. Vamos a ver qué dice ahí, hermanos. En Génesis 2:15. Voy a leerles en esta versión. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Ya creó Dios al hombre. Por cierto, Dios jamás ha dejado de trabajar. Ajá. Dios trabajó desde el principio, está trabajando ahorita y seguirá y sigue trabajando y seguirá trabajando. Dice la palabra de Dios en Juan: hasta ahora también mi Padre trabaja. Cuando los fariseos acusaban a Jesús de estar haciendo obras en el día de reposo. Entonces, hasta ahora mi Padre, así es, hasta ahora mi Padre está trabajando. Entonces, desde el principio hasta ahorita, y seguiría trabajando nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, para los que digan, pues el trabajo lo inventó cualquier, o por culpa de Adán, no. Dios, y Dios da una ordenanza. Ajá. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Qué dice en la versión 60, hermanos? Para que lo labrara y lo guardase. Le está dando una ordenanza. ¿Ok? Es la primera, antes de que nombrara a los animales. Y se puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. O lo guardase o lo cuidara. En esta versión dice para que se ocupara de él y lo custodiara, lo cuidara. Si bien en este versículo de la palabra de Dios da una ordenanza en cuanto al trabajo a través de Adán, le da una responsabilidad de labrar y cuidar el huerto, y no le puso una barrera que para Dios hubiera sido lo más sencillo, y esta actividad dignificaba el representar a la imagen de Dios. Dios le asigna las primeras dos actividades al hombre: labrar o cultivar el huerto y guardarlo. Ok, pero ¿cómo entender? ¿Por qué tendría que labrar el hombre el huerto del Edén? Si se supone que todos los árboles daban fruto, los animales estaban fructificando, ¿por qué lo tenía que labrar? Dios todo lo hizo bueno. Muy bien, hermanos. El hecho es que para que valorara, ¿no? Para que valorara lo que Dios le estaba dando. Exactamente, vamos a ese punto. Ok, Dios ha sido tan bueno, dice que ha creado plantas que dan fruto. Aquí tenemos al menos
tres que veo aquí presentes. Un limonero, un durazno y una pera. Ok. De estos tres, bueno, cuatro con el aguacate, de estos cuatro árboles, sí, yo dejo caer un limón ahí, ¿me va a dar un limonero ahí? Okay. Si dejo caer un durazno, ¿me va a dar un durazno ahí? Si dejo caer una manzana, una pera, ¿me va a dar una pera ahí? No, tengo que labrar, tengo que trabajar, tengo que hacer, primero sacar la semilla, ¿no? Tengo que labrar, hacer un pequeño hoyo, esperar el tiempo adecuado para poder sembrar la semilla. Y ya no voy a tener un solo limonero. Dios va a proveer el agua, los nutrientes a través de la tierra y va a crecer un limonero. Entonces, tengo que hacer alguna actividad para que ese árbol empiece a fructificar. Ahora, lo voy a dejar ahí, ya salió la planta, lo voy a dejar ahí, solito va a dar su fruto. Tengo que estar cuidando de él. Ajá. A esa actividad, Dios pone a Adán en el huerto del Edén para que empiece a hacer esas actividades. Si ya tienen los frutos, dice, habitarla, multiplicarse y sojuzgarla. Pero ¿cómo la iba a multiplicar? ¿Cómo iba a hacer que fructificaran esos árboles? Pues si Dios hizo de cada ser viviente, hizo su pareja, ¿no? Nada más iba a tener, vamos a suponer que es el huerto del Edén, pues nada más voy a tener una planta de cada uno. Y luego lo demás, y el demás espacio, si dijo, fructificar, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Entonces tendría que yo, de lo que Dios ya me ha dado, bueno, en este caso Adán, de lo que Dios le había dado, tendría que fructificar, tenía que plantar más y más y más para que de eso mismo pudiera alimentarse. ¿Vale? Hijos, qué hermoso es esto. Y para los que decíamos, fue después de la caída del hombre, pues vean que no es así. Y para los que decíamos que la tierra, el trabajo, lo ha inventado alguien que no tenía que hacer, nada que hacer. Dios tuvo mucho que hacer, tiene mucho que hacer, y por eso nos encomendó una tarea, desde el principio, desde los inicios, trabajar, labrar. Habiendo pues preparado Dios un lugar para el hombre, el huerto, lo colocó allí y le asignó una misión, labrar y guardar. Esta orden o comisión nos indica la perfección con la cual hizo la creación y no hace a un lado la necesidad de cultivar, es decir, trabajar. El hombre tenía que usar todo su conocimiento y esfuerzo para mantener en perfectas condiciones lo que Dios le había creado. ¿Cómo sé qué es lo que Dios le había creado al hombre y para qué o por qué? Bueno, en el principio vemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empezamos en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día, en el sexto día y en el séptimo día descansó. Pero ¿qué tenía que ser el hombre ahí? Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 65. Isaías 65, hermanos. De los capítulos 21 al 23. Y aquí vamos a hablar de una tierra nueva, la tierra nueva en la cual nosotros habitaremos, que sería algo similar, un símil de lo que en un principio había creado Dios. En el principio que cuando Dios creó los cielos y la tierra, no había maldad. ¿Se acuerdan de eso? Que los animales y el hombre convivían juntos. No había maldad hasta que cayó el hombre. Y a donde vamos a ir eternamente, ¿hay maldad? No. Entonces,
¿Vemos hay alguna diferencia? No, no hay ninguna. Acá no había maldad y a donde vamos a morar no hay maldad. Ajá. ¿Qué dice ahí en Isaías 21, perdón, 65, 21 al 23? Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Esta era y es, bueno, era en un principio una de las actividades que tenía que hacer Adán. Dice en esta versión: en esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, después de la caída, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano, y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. ¿Qué indicación está dando aquí el Señor? Trabajar. ¿Pero trabajar de qué forma? Cuidando de lo que Dios nos ha dado. Ah, es que me canso. Ok. Tú eres mayordomo, tú eres un cuidador, un mayordomo de las cosas que te ha dado aquí. Entre ellas es tu familia, la primera. Ahora dile al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo me canso de trabajar por darle de comer a mi familia. Entonces, quítamela para no darle de comer. Y pues ya no me voy a cansar porque ya no voy a trabajar para nadie. Ay, ¿quieres que te haga eso el Señor? Tienes que ser un buen mayordomo de tu familia. Ese es en el primer punto. Tienes que ser sustentador para tu familia, hablando del hombre. Y ya de la mujer ya hablamos tantito ahorita en el proverbio. Esto nos muestra que el trabajo físico sería algo de deleite en la tierra que Dios había creado y no tenía el propósito de ser una maldición. Ay, ¿por qué yo tengo que trabajar? Nos quejamos todos los días. ¿Por qué me tengo que levantar temprano? ¿Por qué tengo que soportar a ese jefe? ¿Por qué tengo que obedecer a alguien que ni siquiera de mi familia es? Pues porque Dios te está bendiciendo primeramente con un trabajo. Porque tú tienes que ser mayordomo de ese trabajo. Y porque como cristiano, tú tienes que ser ejemplo en ese trabajo. Que todo el mundo se separe de ti porque tú eres cristiano. Y que tu vida en tu trabajo vaya en orden. Es preferible eso a estar alejado del camino de Dios. Siempre, y luego he sido un batallar con muchos en el trabajo. Y hay una parábola de esto. Cuando llegan al trabajo, o cuando llegamos muchos al trabajo, a buscar un trabajo, decimos: pónganme a hacer lo que sea, yo lo sé hacer. Ok, muy bien. Vale. Y pues está bien, vemos que traes las aptitudes, las ganas. Tu sueldo va a ser este. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Cuándo empiezo a trabajar? Pues si quieres hoy mismo. No, mejor mañana. Vale, bueno, no hay problema. Mañana te presentas aquí,
7, 8 de la mañana, 9 según sea el trabajo. Ahí va el primer día, la primera semana, el primer mes, 2, 3, 4 meses. Para los que trabajamos en la industria, nos dan la planta. Y ya nos sentimos con toda la confianza y con toda la seguridad que tenemos un trabajo estable. Bien, bien, porque ya tenemos un trabajo estable. Pero ya empieza lo peor. Como sé que tengo un trabajo estable, las ganas con las cuales empecé el día para cubrir esa necesidad se van desvaneciendo. Se van perdiendo esas ganas. Y empezamos a repelar, a remilgar por nuestro trabajo. No, está muy cansado ese trabajo. No, que lo haga él. ¿Por qué yo? Si yo ya llevo tiempo aquí trabajando, que lo haga él que está empezando. A ver, espérame, ¿no dice en tu contrato aquí que tú tienes que hacer todas esas actividades? Y que estás de acuerdo con lo que ibas a ganar. Es otro punto. Ahora como ya llevo tiempo, ahora yo ya quiero ganar más. Porque ya sé más. Espérame, que tu contrato dice que vas a ganar tanto. Empezamos a renegar de nuestro trabajo. Aún siendo cristianos. Dios nos ha puesto ahí. Y ahora, de los que hemos sido bendecidos, con un trabajo en donde a lo mejor hasta a ver si no nos descalabramos entre los dos, en el cual descansamos los días del servicio del Señor. Dios nos ha dado tanta bendición que nos pone un trabajo donde nos gusta y que nos impide, más bien que no nos impide el Señor darnos descanso en el día del Señor. Cantábamos hoy el himno, y aún así somos remilgosos todavía con el trabajo. ¿No dice la palabra de Dios que hacer las cosas como para el Señor? Porque el Señor nos las ha dado. Entonces, ¿por qué en nuestro día a día estamos protestando por la actividad que nos dan en el trabajo? Y no nos dice que si tu enemigo, vamos a ponerlo así como el gerente de la empresa o nuestros jefes, nos ponen una doble carga. ¿No nos dice la palabra de Dios que avancemos más todavía o carguemos más? Y luego, hijos hermanos, por otra parte, el guardar, Dios estaba advirtiendo que podría ser arrebatado el huerto si no era vigilante. Regresemos al contexto, hermanos. Se supone que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que creó era bueno. Había una comunión entre el hombre y la creación. ¿Sí había una comunión, no? ¿De qué tenía? Entonces, ¿de quién tenía que cuidar o que estar velando? Dice que guardar o shamar significa custodiar, vigilar, preservar. Pero ¿de qué o quién debería guardar el huerto? Sería absurdo y lógico pensar que debería cuidar el huerto de animales feroces. ¿Por qué? Pues porque había comunión entre todos, ¿no? Pues en la tierra antes de la caída no existía enemistad entre el hombre y la creación. El peligro real era la presencia de Satanás. A eso lo manda Dios. Y hablábamos ya de ser vigilantes el viernes en el estudio, ¿se acuerdan, hermanos? Tengo que ser cuidadoso. Y Adán le pone ese trabajo. Cuida del huerto del Edén.
A lo mejor también Adán se hizo esa pregunta, pero pues ¿de qué lo voy a cuidar si todo está bien? Hay buena comunión, no hay pleitos, el cordero puede habitar con el león, los tigrillos con las gallinas, con los conejos. ¿De qué me tengo que cuidar? Hasta que cae en razón, cuando cae el pecado sobre el hombre. Y ahí es cuando, ahora sí, del trabajo, que nada más era plantar y cuidar, no había cardos, no había espinos en ese momento. Vean que ahora sí viene el trabajo, que dice que con el sudor de tu frente comerás. Ahora sí, viene un trabajo, pero ya con sufrimiento. ¿Por qué causa? Por el pecado. El pecado. ¿Qué pecado fue? Desobediencia. Y no como todos dicen, el haberse comido el fruto del árbol. No, ese no fue el pecado. Ese fue el objeto. El pecado fue una desobediencia. Cuando Dios le está encomendando dos tareas: labrar y cuidar la tierra. Hermanos, leía esto, estudiaba esto el día de ayer. Y empecé a entender en mi vida muchas cosas que hasta unos días dejé de hacer en el trabajo. Trabajar y cuidar mi trabajo. Y no sé los hermanos, los demás, cómo andemos. Pero al menos no estaba haciendo yo el mandato de Dios. Y aún dentro de la iglesia, nuestro trabajo dentro de la iglesia, ¿cuál es? Predicar la palabra, entre todas esas actividades, escudriñar la palabra, cantar salmos, estar en oración. ¿Y qué tengo que cuidar? Tengo que estar en vigilia. Tengo que estar vigilante para que en la venida del Señor no me encuentre como dormido. Y que lo que Dios me ha dado para cuidar de Él lo haya perdido. Y les decía hace un momento, en primer lugar, mi familia. La amenaza que era Satanás era que hacía que el hombre pudiera perder su dominio sobre la tierra y por ende la posesión del huerto. Pero Dios, en su infinito poder y amor, no hace nada que afecte a su creación sin avisarle primero. Ajá. Hermanos, cuando Dios le da estas ordenanzas a Adán, la advertencia es que si tú no cuidas de este árbol, del bien y el mal, justamente morirás. Hay una advertencia. Y para cada una de las actividades de nuestro día a día hay una advertencia. Si haces esto, te va a pasar esto. En el trabajo, si haces esto, te va a pasar esto. Ajá. Abran sus Biblias en Amós capítulo 3, versículo 7. Amós. Tres, 7. Sí, Toño, ¿lo tienes? Léelo. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que
Porque no hará Dios algo sin que revele su secreto. Por lo que Dios ha puesto el trabajo como un requisito para satisfacer nuestras necesidades. El trabajo lo ha puesto Dios, lo ha diseñado tan perfecto que aún después de la caída, ese trabajo va a satisfacer nuestras necesidades. No crean que el trabajo, como he escuchado, es para los que no tienen nada que hacer. Yo mientras me quedo en casa y rascándome la panza. Y bueno, ¿y tu familia? No, pues mi familia, pues hay que se rasque como pueda. Eso no demanda el Señor. Vamos a ver, Hechos 20:34, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estamos en manos me han servido. Estas manos me han servido. Muy bien. En esta versión que tengo yo dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Pablo, a medida que se movía de un lugar a otro, se conformaba con lo que les daban los hermanos. Y de la misma forma compartían lo que les daban por gracia a otros. No deseaban lujos que ahora muchos pastores buscan. Y no solo pastores, en la mañana escuchaba una conferencia de el pastor, una entrevista al pastor Sugel Michelén, precisamente sobre esa herejía que está en muchas iglesias, que es el evangelio o el mensaje de la prosperidad. Vean lo que está diciendo aquí Pablo. El trabajo, bueno, él se conformaba con lo que le daba a la iglesia. Y aún así, lo que él tenía, lo que a él le daban, hablando nada más de lo que recibía de la iglesia, lo compartía con los demás. No buscaban lujos. En la mañana hablábamos con mi hermano Abner de Abraham. Abraham no era una persona cualquiera. Era bastante rico. Tenía muchas posesiones, tenía mucho ganado, tenía muchos esclavos. Y yo no veo en ningún momento en la palabra de Dios que diga que Abraham se enorgullecía, hacía de menos a los que no tenían. Al contrario, y hasta una pregunta hizo mi hermano ahí, David. ¿A poco también los esclavos tenían que circuncidarse? Sí, porque eran parte de lo que tenía Abraham. Y no hacía de menos a nadie. Y dijo, ustedes también van a ser mi pueblo. No era más que los otros. Y aún a sabiendas cuando Dios le dice, serás padre de multitudes. Job, hermanos. ¿Quién era Job? Otro acaudalado. Y que día y noche oraba por sus hijos. Y tampoco veía, yo tampoco veo en la palabra de Dios que diga que Job se enalteció por lo que tenía. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito.
Y hay muchos hermanos en las iglesias que son adinerados, acaudalados, hacen de menos a los que menos tienen. ¿A poco el Señor los va a recibir con sus riquezas? ¿Es la misma fe de un pobre y un rico? Sí, es la misma fe, porque creen en un solo Señor. Eso es lo importante. El trabajo no está hecho para enriquecerse y sobreevaluar su vida, su trabajo. Es decir, yo puedo hacer todo, yo puedo comprar todo, yo puedo tener todo. No sabes que el Señor vendrá en la noche y te quitará todo, y te llevará a su presencia y te juzgará. No, hermanos, no confundamos esa parte de la prosperidad. Dios, a través de al menos de estos dos ejemplos, nos da una muestra que el tener dinero no es para un beneficio propio, sino para ayudar a los demás. Pablo acostumbraba a trabajar para sostenerse. Pablo trabajó, al menos muestra la palabra de Dios en tres lugares, tres pueblos. Trabajó en Corinto, según Hechos 18, del 1 al 3. Trabajó en Éfeso, según primero los Corintios 4:12. Y trabajó en Tesalónica. Y esto de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 2:9 y Segunda de Tesalonicenses 3:8. ¿Cuál era el oficio de Pablo, hermanos? Bueno, hacer tiendas y venderlas. Porque tenemos un ejemplo a mis hermanos González Flores. Ellos venden seguros, pero no los hacen ellos. Entonces es hacer y vender. Aquila y Priscila tenían el mismo oficio que Pablo. Vean ahí en Hechos 18 del 1 al 3. ¿Quién lo buscó ya? Hechos 18 del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Muy bien, hasta ahí. El oficio de Aquila, Priscila y Pablo era el mismo. Estuvo un buen tiempo trabajando con él. Y más adelante dice que después de eso, Pablo estuvo predicando, estuvo discutiendo con los fariseos, al menos por un año, la palabra de Dios. ¿Qué hubo? Y los que de pronto no queremos hacer nada, ni trabajamos, ni predicamos la palabra. Y ni dejamos trabajar, es lo peor. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? Me refiero a que dejamos que los demás trabajen. Y desobedecer el mandato de Dios desde un inicio. Ese es nuestro trabajo, dejarlos trabajar. Pablo nos insta a trabajar por nuestras necesidades y además compartir por el que padece necesidad. Ah, no, este es mi trabajo, este es mi sueldo, este es mi dinero. Yo me lo gané con mi propio esfuerzo. Si él tiene necesidad, que trabaje. Vean ahí en Efesios 4:28, hermanos.
Ah, entonces el dinero es tuyo nada más. ¿O cuál es tu deber con tu dinero? Ok, sí, voy a satisfacer mis necesidades. Sí, está bien. Eso es parte de el esfuerzo que he tenido. Porque dice también la palabra de Dios, el que no trabaja, que no coma. Bueno, ya trabajé, ahora voy a comer. Pero si tengo que compartir al necesitado. Y dice la palabra de Dios más adelante, dice que primeramente a los de la fe. A los de la casa, pues si ya le estamos dando de comer a la casa, otra vez les vamos a dar. Primeramente a los de la fe. Y en los de la fe, ¿con quién inicia? Las hermanas viudas, los huérfanos. Y de ahí empezamos a ver por los demás. ¿Qué hubo? ¿El dinero es mío? No, hermanos, tengo que compartir. Gracias a Dios, dentro de la iglesia se ha fomentado eso. Gracias a Dios. Y sé que se seguirá haciendo. El compartir. Pero no se ha fomentado lo que vamos a ver más adelante. Pablo da una orden muy especial. Aquí a muchos nos va a doler. Segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 15. ¿Quién lo tiene? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Hay una ordenanza desde el inicio. Dice, ahora amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién viene la orden? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apartaos, aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas o que andan mal y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, que no siguen nuestro ejemplo. Pablo bien pudo haber vivido solamente del evangelio, por ley,
dijo, no. A ver, hermanos, para que al rato no me estén diciendo que estoy viviendo por ustedes. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. Pablo vendía tiendas. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran. ¿Por qué? Porque tenían que vivir del Evangelio. Pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman, incluidos ellos. Entonces, ¿desde dónde viene la ordenanza? Y se pone como ejemplo Pablo. Dice, pues si yo no voy a trabajar, pues tampoco voy a comer. Porque yo tengo que ser digno de imitar. Y para que no me estén al rato repelando de que pues, por nosotros está comiendo Armando. Y después dice, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en asuntos de los demás. ¿Qué le está diciendo a estos hermanos? Son unos chismosos, metiches, se meten por donde quiera. ¿Por qué? Porque no están ocupados, hermanos. Así cuando estamos nosotros en casa y no estamos ocupados, empezamos a pensar cosas malas. ¿Y cómo cómo voy a estar yo ocioso en mi casa? No oro, no escudriño la palabra de Dios, no estudio, no entro a las reuniones de la iglesia. Perdón, mi hermana, busco cualquier pretexto para no estar. ¿Y qué hago en ese tiempo? Pues nada. Estoy en el Facebook, estoy en el Twitter, Instagram, en las redes sociales, etcétera. ¿Y cómo empieza mi mente? ¿Y cómo empieza el pecado? ¿Vistes a ese y ese es hermano? Y se supone que él va a la iglesia. Espérenme. Aquí Pablo nos está diciendo algo. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, lo vuelve a repetir, que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Trabajar. ¿Está diciendo que se cansen para ganarse la vida? Está diciendo que renieguen de su trabajo para ganarse la vida. Está diciendo que trabajen los casados para ganarse la vida. Que trabajen, que se tranquilicen, que se calmen para ganarse la vida. Que trabajen. Pablo da una orden muy especial y lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apártense de los que andan mal, de los que andan de ociosos, para que como resultado estos se arrepientan y se avergüencen y abandonen sus malos caminos, y se toma como una medida necesaria de disciplina en la iglesia. Ok, hermanos, ¿quién anda de ocioso en la iglesia? Ya empiezan a verse, hermanos, empiezan a buscarse. Hermanos, necesitamos trabajar. ¿Y cuál fue la definición que en un principio les dije? ¿No la notaron, verdad? El trabajo como un mandato
No, ese es el título de la prédica. El trabajo es la actividad natural, creadora y transformadora del ser humano y única fuente de generadora de la riqueza social y humana. El presente y el futuro del hombre y la mujer tienen en el trabajo el soporte fundamental para la supervivencia de su vida material y espiritual. Material, porque si no trabajo no como. Y espiritual. No solo de pan, ¿qué hubo? Vean, hermanos, que en todo momento es trabajar. Trabajar para mi sostenimiento material, físico y el de mis hermanos de la iglesia, primeramente los de la fe, la congregación y la sociedad. Y después, bueno, no después, va de la mano con un trabajo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo voy a vivir de esa palabra si no tengo el tiempo suficiente para trabajar en ella? Si me dedico a otras cosas más que el trabajo en la palabra, si estoy de ocioso después de mi trabajo físico, ¿cómo me voy a alimentar? Para finalizar, hermanos, Dios nos insta o exhorta a trabajar quieta y pacíficamente y estar siempre ocupados, esto es, trabajando. Segunda de Tesalonicenses, ahí estamos en 3, 11 y 12. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. Que vivamos y que trabajemos quieta y pacíficamente. Casi como los soldados cuando reciben una orden. ¿Reciben la orden? Sí, Señor. No esperemos a que Dios nos quite lo que nos ha dado. ¿Cuánto tiempo hemos anhelado por un trabajo? ¿Cuántas veces? Hay veces que hemos pasado noches en vela, en oración y estar pensando por un trabajo. Y cuando lo tenemos y cuando nos sentimos confiados en ese trabajo, renegamos de ese trabajo. Toda persona que no trabaja siempre termina ocupando su tiempo en actividades que no traen beneficio, sino que todo lo contrario, en cosas inútiles, chismes, habladurías, y eso nos destruye y destruye a las personas, por lo que siempre debemos buscar algo que nos mantenga ocupados, y lo que hagamos lo hagamos para Cristo, para crecimiento material y espiritual de nuestra familia. Vayan a Josué 1:8, a lo mejor ya todos sé que saben ese texto. Josué 1:8. ¿Qué dice mi hermano? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Y termina cómo? y todo tu saldrá. Para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Habla de los dos aspectos, físico
perdón, espiritual y material. En primer lugar pone lo espiritual. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Para qué? Para que prosperes. Pero no voy a prosperar yo solo, hermanos. Es lo que quiero que entendamos. Va a prosperar toda la congregación, toda mi familia. Todos vamos a ir creciendo espiritualmente y materialmente. Primera de Reyes 2:3. Primera de Reyes 2:3. ¿Sí? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito de la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Anda siempre en sus caminos, en sus mandatos, en sus decretos. ¿Para qué? Como está escrito a través del profeta Moisés, que dijo, para que todo lo que hagas, todo lo que emprendas, salga bien. Y no estoy hablando de prosperidad. Y tampoco, hermanos, se vayan con esto. Voy a actuar bien para que siempre me vaya bien. O sea, y para que yo prospere. Y para que me vuelva rico. Estás condicionando tu actuar diario. Yo voy a hacer las cosas bien porque primeramente es un decreto de Dios. Es un mandato de Dios. Y Dios va a ver si lo que estoy haciendo es bueno y me va a bendecir. ¿Cómo me puede bendecir? Dándome un día más de vida. Un minuto más de vida. Y podemos escuchar testimonios, y he escuchado muchos testimonios de mis hermanos aquí, creo que de todos, de cómo Dios ha prosperado, cómo Dios ha bendecido. Y en muchos casos no nos hemos enfocado o no hemos estado completamente en el camino de Dios, y aún así hemos sido bendecidos. Sin afán de volverlos a llevar a si hago bien, me va a ir bien. ¿Qué pasaría si estaríamos completamente ocupados en el camino del Señor? Si antes que estábamos medianamente ocupados en el camino del Señor, Dios ha bendecido, imagínense, hermanos. Pero quiero que entiendan que esto no quiero llevarlos a que busquen como pretexto siempre voy a hacer el bien para que me vaya bien y que prospere económicamente y todo eso. Si hacemos las cosas bien, Dios va a bendecir. ¿Cómo? Solamente Dios sabe. Colosenses 3:23, últimas dos, hermanos. Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. ¿Cómo hacemos nuestras cosas, hermanos? Alá y se va, ¿no? Al fin es para este amigo o esta persona. Como sea. Hay veces, con perdón de mis hermanas, hacen unas comidas tan deliciosas, pero hay veces que dicen, pues ya sí, rápido, ya lleva mucha prisa. ¿No dice la palabra de Dios hacer las cosas como para el Señor? ¿No es cierto? No, bueno, yo estoy mintiendo, hermanos o hermanas. Hermanos varones. Cuando prestamos el servicio a otros. Es más, me está pagando bien barato.
Es más, me está explotando demasiado. Chueco, pero bien macizo. Bueno, entonces, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Qué testimonio estamos dando como cristianos? ¿No se supone que tenemos que hacerlo todo bien como para el Señor? Y entonces, hermanos, ¿no se supone que somos cristianos? ¿No se supone que obedecemos su palabra? Yo ya no, yo no voy a terminar la actividad, que la termine el del siguiente turno. Además que el trabajo no se va a ir. Ahí siempre va a estar, siempre va a haber trabajo. Espérame. Dios te va a demandar. No demandar en el juzgado. Te va a demandar por lo que estás haciendo. Porque no lo estás haciendo conforme al Señor quiere. Como para Él. Está bien lejos la caminata del día de hoy. Ya nada más paso los datos ya que se quede así. Yo. Último, hermanos. Romanos 12:11. Del 11 en adelante. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Más, sigue la hermano, le digo hasta cuando pare. Gozosos en la esperanza, cumplidos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos y no ansiosos, como humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ni paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de nosotros, de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí, hermano. Dice en esta versión: no sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Nuestra actividad es como para el Señor. Nuestro trabajo es como para el Señor. Sirvámosles con esmero. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras: yo tomaré venganza y les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Hermanos, entonces, ¿el trabajo es una bendición o es una maldición? ¿Debemos trabajar como para los hombres o como para el Señor? Como para el Señor. ¿Qué tipos de trabajos tenemos nosotros? Son dos: trabajo físico o material y trabajo espiritual. En ningún momento estemos ociosos, para que no pensemos mal y de nosotros llegue las habladurías.
y que no nos puedan llamar chismosos. Qué difícil, hermanos. Tenemos que hacer un reset, decía mi hermano Abner hace un rato, de nuestra vida, y que todo lo que hagamos a partir de ahora, no porque lo haya predicado yo ahorita, sino porque hemos entendido las escrituras y que lo que tengamos que hacer sea para el Señor. No le vamos a entregar cosas malas a nuestro Dios. Al contrario, que todos nuestros trabajos, varones, sean para el Señor. Que todas nuestras cosas que hagamos, mis hermanas, sean para el Señor. Al varón en la casa, pues ya como sea, ¿no? Pero que sea para el Señor. Nosotros, varones, seamos esforzados. Todo lo hagamos bien. Dediquemos todo nuestro trabajo al Señor. Y en la iglesia, hermanos, sigamos trabajando, que eso conviene para nuestro Señor. Que Dios les bendiga.